Soy el licenciado Carlos Sánchez y en su programa Tecnología Médica y Salud por HCM Radio TV. Después de algunos inconvenientes la semana pasada, vamos a retomar las temáticas que venimos desarrollando en el ámbito del sector de salud, pero el día de hoy hemos con el equipo de producción hemos decidido tocar un tema, creemos que de mucha relevancia, no solo en el sector salud, sino a nivel nacional. Creemos de que la participación de los gremios sindicales, de los sindicatos, dentro de las instituciones públicas y también de las empresas a nivel del sector privado, en los años anteriores o en las décadas en el Perú han ido fortaleciendo una dinámica de derechos laborales, más aún derechos que han ido ganando los trabajadores en todos los sectores. Lamentablemente de un tiempo a esta parte y más aún en los años 90 se han ido limitando estos derechos, los cuales han ido progresivamente disminuyendo, y todo bien, pues que los gobiernos en turno cada vez han ido limitando algo que es muy importante, que es la negociación colectiva. Y es el tema que el día de hoy nos hemos puesto. Todo bien de que en estos días, tras estos impases o este contexto que se da a nivel nacional respecto al Ejecutivo y el Legislativo sobre el pedido de confianza y el plantear incluso a un referéndum sobre la no reelección de los congresistas y todos los temas vinculados a la corrupción, se han dado dos decretos legislativos, el decreto legislativo 14442 y el decreto legislativo 1450, que han tenido pues diversas respuestas de los gremios sindicales, todo bien que tiene una implicancia directa sobre el tema de negociación colectiva. Y bueno, habíamos invitado al doctor Alejandro Verástegui Gastelú. Él es abogado laboralista con amplia experiencia, con quien por motivos de índole laboral se va a comunicar con nosotros vía telefónica, con quien vamos a hacer un análisis respecto a esto y qué tanto vincula, qué tanto está relacionado a los temas de negociación colectiva. Más aún porque representa una gran cantidad de trabajadores que, si bien es cierto, tienen ya derechos adquiridos, derechos ganados, estarían siendo probablemente vulnerados. Tenemos entonces la presencia ya del doctor Alejandro Verástegui. Aló, doctor Alejandro, ¿me escucha? Aló, ¿qué tal, Carlos? Aló, sí, ¿cómo está en el audio? ¿Se escucha muy tal? Bien? Sí, yo te escucho claramente. Doctor Alejandro, gracias por contestar la llamada. Sabemos por el tema laboral no nos ha podido acompañar hoy día acá en cabina, pero era muy importante tocar este tema con usted. Todo bien de que en estas últimas horas se están reuniendo muchos gremios laborales, de profesionales, de trabajadores, de distintos sectores, y están haciendo un análisis respecto al impacto que va a tener estos dos decretos legislativos. Todo bien que estuvimos conversando horas atrás, que ya inclusive no estaría en esencia modificando lo que ya existe, que es también un tema de negociación colectiva maniatada en nuestro país. ¿Qué impresión inicial le daría estos dos decretos legislativos que se han dado y en el contexto en el cual estamos viviendo, doctor Verástegui? Ya, bueno, Carlos, de arranque, en la última semana, como todos tus televidentes saben, ¿no?, y tú mismo, el tema ha estado candente en cuanto al ataque entre el poder legislativo versus el poder ejecutivo, o sea, el Congreso versus el presidente y sus ministros. Entonces esto ha llevado a que la prensa también juegue sus roles, ¿no?, a favor o en contra de uno de los dos sectores.
y cuando yo mismo cuando vi la noticia que decía eliminan la negociación colectiva en el sector público, yo me sorprendí, ¿no? Dije, qué raro, o sea, que eliminen la negociación colectiva me pareció súper extraño, porque el derecho laboral no apunta a que se vaya a eliminar la negociación colectiva, más al contrario, indicaba que se tendría que consolidar y también los pactos colectivos tendrían que consolidarse. Entonces me sorprendió mucho la noticia. Llegué a pensar de que tal vez era también un ataque político de por sí, de un sector a otro, por lo que me dio la tarea de revisar directamente esas directivas, ¿no? Mencionadas, la 1442 y la 1450, y en donde no encuentro que eliminen la negociación colectiva, o sea, es algo falso este título, tanto así que el mismo periódico que había publicado la noticia que salió en la República, si uno ingresa hoy día a la página web, han borrado el nombre que decía eliminan y ahora han puesto omiten negociación colectiva. O sea, se han dado cuenta de que han publicado algo que no era correcto. No sé quién los habrá asesorado, no sé qué gremio ha querido hacer un poco más grande el tema, pero como que jugándole a favor del Congreso, ¿no? De los fujimoristas. Y hicieron ver como si hubiesen eliminado la negociación colectiva, lo cual no es cierto, ¿no? La negociación colectiva continúa, o sea, existe aún en el sector público. Lo que pasa es que lo que sí está limitado es la materia sobre la cual tú puedes negociar, y eso ya estaba limitado antes, o sea, en realidad no ha cambiado, o sea, no ha habido cambios con respecto a la negociación colectiva en el sector público con esta nueva norma. Solo mantiene el estatus, que efectivamente es un estatus incorrecto, es un estatus en contra de los derechos laborales, en contra de los derechos sindicales, porque no te permiten negociar temas económicos, pero no es cierto cuando los periódicos decían, ¿no? Se eliminó la negociación colectiva, y hoy únicamente veo este término, por ejemplo, a nivel de las redes sociales, si uno hace la revisión, solo veo como que gobierno elimina la negociación colectiva, ¿dónde? En las noticias que mueve Movadef. O sea, ya lo vi, o sea, es un tema demasiado exagerado, no es real ese tipo de noticia, es muy amarillista. Ok, sí, usted bien lo menciona, lamentablemente pues la información un poco se viene sesgando a ese nivel, más aún cuando la población se encuentra en un contexto en el cual están buscando por un lado u otro lado, de repente los actores, tanto el legislativo como el ejecutivo, y también los medios de comunicación, ¿no? Inclinar de repente la opinión pública hacia un lado y hacia otro. Si bien es cierto, hemos estado revisando los dos decretos legislativos que están orientadas inicialmente a un tema de productividad, ¿no? La 14442 a nivel país, dicho sea de paso, está sintonizando con la política que quiere establecer el Ejecutivo, y el otro con respecto a un marco que está relacionado a servir, ¿no? Pero usted mencionaba, doctor, previamente a ello, y lo estuvimos comentando horas atrás, sobre el tema de la negociación colectiva. Ya venía de alguna u otra manera ya con la ley Servir, y también en este caso la ley de presupuesto que sacaba que se sacaba año a año, impidiéndose la negociación de los gremios laborales de distintos sectores sobre el tema económico, ¿no? Y discutir o sentarse en una mesa, en una negociación colectiva, el empleador y los trabajadores, y no discutir temas económicos o temas que impliquen índole económico, se sentaba pues en un diálogo estéril, ¿no? Sí, mira, lo interesante es que podemos aprovechar hoy el espacio que tienes en tu programa, prácticamente para poder comunicarle a la población en general, a tus televidentes, qué es la negociación colectiva, ¿no? Y cuál es la actualidad, o sea, cómo se está viviendo el tema de la negociación colectiva en Perú. Porque eso es lo bueno de esas dos directivas que han salido, o sea, nos pone en debate nuevamente el tema de la negociación colectiva, y que puedan saber los sectores de cómo es que ha cambiado en los últimos 5 años. Antes, en la negociación colectiva, efectivamente, los sindicatos podían negociar temas económicos, podías solicitar incrementos salariales,
algo que no sea o se ha limitado a partir de la ley Servir y la ley de presupuesto que salió también acorde a lo que decía la ley Servir y te prohibían negociaciones en temas económicos en el sentido de salarios, sueldos, bonos, algún tipo de incremento remunerativo estaba totalmente prohibido con esta normativa. Ahora, lamentablemente esto no coincide pues con lo que se da con los convenios con la OIT, con el Organismo Internacional de Trabajo, ya que para ellos la negociación colectiva tiene que ser totalmente libre. Tú no puedes delimitarle sobre qué debe de negociar el sindicato y qué no. Así es. Más aún a la población y a todos nuestros seguidores deberían ellos entender de que, si bien es cierto, es un derecho constitucional el tema de la libre sindicalización y también el tema de negociar colectivamente, o sea, es un derecho en el Perú refrendado por las normas internacionales que usted lo comenta, pero lamentablemente pues se ha caído esto en un juego al vacío, ¿no? Porque no negociar temas de índole económico, que son los incrementos salariales, pues genera conflictos, ¿no? Al final se tiene la ley Servir, en este caso los empleadores, ya sea públicos o privados, se aferran a ella, más aún la ley de presupuesto, usted lo mencionó, y bueno, pues se genera pues el conflicto, los roces, el entrampamiento entre trabajadores y en este caso los empleadores. Doctor, pero inclusive las grandes centrales sindicales como la CGTP, la CTP y otras y otros sindicatos, otros gremios, también creo que han recurrido al tema jurídico para plantear el tema de la no negociación colectiva por temas de índole laboral que sean por el lado de declararse inconstitucional. Y creo que sobre eso hubo sentencias, pero unas sentencias también un poco que llamaban la atención. ¿Qué nos podría comentar sobre ello? Sí, en efecto, tal como venimos mencionando, a ver, dejarme claro a tus televidentes que lo importante de un sindicato es que va a representar el derecho de todos los que se agremien en el mismo, y que lo que obtengan el convenio colectivo, que es el producto de la negociación colectiva, es netamente para los agremiados. Es más, hace poco salió una casación, ¿no?, de Junín, indicando de que si colocan en el mismo pacto colectivo que solo va a tener un alcance para los agremiados, ya no va a alcanzar hacia las personas que no estén dentro del sindicato, con lo que prácticamente promovemos el sindicalismo, ¿no? Porque hay mucha gente que ve a los sindicatos como problemáticos, conflictivos, y no quieren pertenecer, pero aún así se benefician con lo que el sindicato logra. Entonces, la negociación colectiva es una herramienta útil y poderosa para los sindicatos, que lamentablemente, como hemos dicho, en los últimos 5 años se ha visto mermado, se ha visto dañado por la normativa que ha estado dando el Estado, en el cual nos limitaba directamente la negociación en temas económicos, que es algo que antes sí se podía hacer. Y sobre esto, efectivamente, los gremios pues dijeron, esto es algo inconstitucional, ¿cómo me vas a poder, los límites de que no puedo llevar una negociación en temas económicos? Y sí, y eso fue analizado por el Tribunal Constitucional, que es quien hace, pues, quien tiene el poder del control concentrado. ¿Qué es el control concentrado? Es que puede comparar una norma con la Constitución política. Y lógicamente la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución política nos dice de que todo el sistema jurídico nacional, o bueno, las normas se interpretan acorde a los pactos internacionales. Y entre los pactos internacionales, como mencionábamos, está que la negociación colectiva no puede tener límites. Es por ello que plantearon acciones de inconstitucionalidad contra la ley Servir y contra la ley de presupuesto, que constantemente y todos los años prohibía los temas económicos. Ahora, efectivamente el Tribunal Constitucional, que para mí a veces hace un buen trabajo y otras hace un pésimo trabajo, ¿no? No es un ente, creo que tan especializado como debería. Y el problema que yo veo siempre es el cómo llegan los miembros del Tribunal Constitucional. Bueno, ¿qué hicieron los miembros del Tribunal Constitucional para este tema?
ellos analizaron la ley Servir y analizaron en otro proceso también de inconstitucionalidad la ley de presupuesto. Primero resolvió el tema de ley de presupuesto y dijo, efectivamente, yo al revisar la ley de presupuesto me doy cuenta que es inconstitucional porque no puedes limitar el derecho de los trabajadores, el derecho de los sindicalizados a que solo puedan negociar lo que tú desees como Estado, ¿no? Y tomaron como ejemplo a Canadá. Pusieron que en Canadá, por ejemplo, cuando se limita un derecho, no se puede limitar el derecho por mucho tiempo, solo se limita por un tiempo determinado, ¿no? En este caso, por 3 años, no podía irse a más el tema del tiempo que se va a limitar un derecho, porque los derechos fundamentales tienen una característica que son pues derechos progresivos, nunca pueden ir a menos, siempre van a más. Y si los vas a limitar es por un tema extremo, cuando ya se pone en peligro el tema económico del Estado o puede ser dañado, ¿no? Económicamente, pero más allá no. Entonces, ¿qué hizo el Tribunal Constitucional? Dijo, en el caso peruano, la ley de presupuesto ya ha prohibido por 5 años consecutivos la no negociación de temas económicos, y como tal ya no puede seguir en esa postura y tiene que corregirse y eliminarse. Y es así que el Tribunal Constitucional indica que este límite dado en la ley de presupuesto es inconstitucional. Hasta ahí uno diría, perfecto, tenemos un Tribunal Constitucional idóneo, pro derechos, pro operario, no pro trabajador, pero no, porque al final el Tribunal Constitucional se lava las manos y coloca la frase latina, ¿no?, del vacatio setentae, que es como que la sentencia se fue de vacaciones, y dice, bueno, si bien el Código Procesal Constitucional establece que cuando se resuelve la acción de inconstitucionalidad y se publica la sentencia en el Diario del Peruano, va a tener efecto inmediato, ¿no?, y la norma ya queda fuera del sistema jurídico. Pero en esa oportunidad dijeron no, hasta que no se pronuncie primero el Congreso, mi sentencia queda suspendida en sus efectos, que el Congreso se pronuncie. Es decir, el Tribunal Constitucional con una mano hace algo y con la otra lo borra, y le pasa la pelota al Congreso de la República, o en este caso por Ejecutivo, que son los que también tienen la función de legislar cuando el Congreso se lo otorga, ¿no?, para que puedan corregir este error, pero que, como hemos visto, ya hace casi 2 años que no lo ha hecho y no ha corregido. Y la misma suerte se dio con la ley Servir. A los pocos tiempos, el Tribunal Constitucional resuelve el caso de la inconstitucionalidad de la ley Servir y también determina lo mismo, ¿no?, con los mismos argumentos y idénticos al que acabamos de mencionar, e indica al final que también le va a dar el vacatio setentae porque primero se tiene que pronunciar el Congreso. Es decir, se acaba lavando las manos totalmente en algo que parecía que iba a ser un acto de justicia. Ok, muy bien. Y yo creo que ha sido muy importante lo que usted ha mencionado, doctor, y también nuestros seguidores y todo el público debe de entender. Lamentablemente el Tribunal Constitucional, a quienes creo que todas las instituciones o los trabajadores en este caso la población, llega pues para hacer una interpretación correcta de la norma o alinear, ¿no?, de manera sistémica o de manera lógica, jurídica, no solo nacional, a nivel internacional, pues termina sacando estas sentencias pues un poco jalada de los pelos, pero de repente tal vez no jalada de los pelos, de repente ya con una intencionalidad, como ya no tocar el tema, pasarle la posta al Congreso, un Congreso en el cual debería haber ya tocado el tema. Inclusive tenemos conocimiento, se tiene conocimiento, doctor, que ha habido propuestas legislativas sobre el tema de algunas bancadas, ¿no?, pero que lamentablemente pues no se van a tocar, no se tocan y bueno, pues sigue 2 años más, 3 años más, va a llegar el 2021 y no se va a legislar sobre el tema, y eso debe de saber la población, lejos de estigmatizar a los gremios laborales de todos los sectores, de todos los, en este caso ya sean trabajadores, sean profesionales, tildarlos como quienes son los que alborotan el país, cuando al final pues no están siendo realmente escuchados sus justas demandas respecto al tema del incremento salarial real.
más aún solo se están tratando algunas condiciones mínimamente. Bueno, doctor, quiero también invitar a nuestros seguidores, a muchos de ellos ya se están conectando, a que nos puedan hacer sus consultas, sus preguntas a través de, en este caso, de la cuenta de HCM Radio TV, para que usted pueda responder, pueda tal vez comentar las situaciones que se van planteando respecto a ahora que se vuelve a tocar el tema de la negociación colectiva. Doctor, respecto en este caso al planteamiento de solo negociar temas que no vinculen tema de índole económico, usted con la experiencia, porque sabemos que usted ha ido asesorando a algunos gremios sindicales en distintos sectores, ¿qué entampamientos, qué dificultades, qué grado de esterilidad usted le encuentra a una negociación colectiva? Entonces, ¿la negociación colectiva es real o al final se vuelve ficticia? Lamentablemente la negociación colectiva en el panorama actual que tenemos está bastante limitada, como hemos visto. Ahora, yéndonos al fondo del programa, por lo que me indicaste, ¿no? Por estas directivas, lo que van a hacer es sí reconocer la negociación, sí está indicada en la norma, sí está puesta ahí, pero no desarrolla tampoco a más, ¿no? O sea, no nos va a indicar más y no cambia el panorama actual que tenemos del prejuicio que está la negociación colectiva, ¿no? En la 1442, por ejemplo, está descrita como que es una función del sector público, pero que inclusive está considerado para el tema de los recursos, de los ingresos, la negociación colectiva, y reconoce también el valor del laudo arbitral, que es donde acaba la negociación. Y en el caso de la 1450 también nos va a mencionar directamente la negociación colectiva, también la reconoce, pero pone que se tiene en cuenta también el presupuesto del sector público al que corresponde a la negociación colectiva donde la hayan desarrollado. O sea, estamos viendo que en las dos directivas sí se reconoce la negociación, no es que la hayan omitido, no es que la hayan eliminado, solo que mantiene lamentablemente el estatus actual que perjudica pues a la negociación libre. O sea, los sindicatos no pueden buscar una negociación correcta como deberían. Ahora, mira, justamente en una entrevista que pude hacer a una amiga también que se dedica al derecho laboral, ella me mencionaba que en España los pactos colectivos habían acogido un gran realce, que inclusive hacían que otros sindicatos puedan también hacer valer estos pactos para ellos. O sea, habían hecho que trascienda el escenario de un solo lugar donde habían hecho una negociación colectiva y podía ir a otros sindicatos. Y es algo que acá todavía no se ha logrado, ¿no? Acá todavía seguimos debatiendo, como te dije, si va el tema económico o no. Ahora, una gran ventaja también en la negociación colectiva de hoy es estas interpretaciones o análisis que hace, informes técnicos que hace Servir sobre las consultas que hacen los sindicatos, ¿no? Que son consultas gratuitas, uno no tiene por qué pagarle a Servir. Uno presenta un caso teórico y Servir te indica cuál es la postura que ellos toman. Por ejemplo, sobre la negociación colectiva en el panorama actual, ¿dónde está descrito? Antes lo teníamos en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y su reglamento. Hoy, para el sector público, lo estamos viendo en la Ley Servir y en su reglamento, ¿no? Y, por ejemplo, ahí está establecido plazos exactos para hacer una negociación colectiva. Hasta cuándo presentar tu pliego, hasta cuándo iniciar tu conciliación. Una gran ventaja de la negociación es que vemos todos los medios alternativos, ¿no? Vemos directamente el trato directo, la negociación, vemos la conciliación, vemos el arbitraje. Y el problema que se tiene es que con esta norma en la ley Servir, en el panorama que está descrito la negociación colectiva, en la forma que está establecido, lamentablemente limita pues a los sindicatos, porque los agremiados piensan que uno puede obtener toda la parte económica, pero no lo hace. Pero ¿dónde sí podría funcionar? En el arbitraje, porque a la hora que llega el arbitraje, sí tienen la posibilidad del árbitro hacer control difuso y sí podría aplicar temas económicos. Entonces, la negociación colectiva aún puede funcionar,
gracias a que este arbitraje le permite hacer el control difuso. Pero efectivamente se tiene que luchar por recuperar el estatus que tenía la negociación colectiva antes y buscar tal vez esta especie de negociación colectiva que se logra en España y buscar que también tenga este realce en el derecho laboral peruano. Okay. Inclusive ya existen algunas experiencias respecto a por el mecanismo de arbitraje. Algunos gremios de distintos sectores ya han conseguido inclusive incrementos laborales y reconocimientos muy importantes, doctor Alejandro. Así es, efectivamente ya a través del arbitraje hay gremios, por ejemplo tenemos el caso del Sutramun Lima, ¿no? Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Lima, que tienen un laudo que ganaron en el periodo anterior a Castañeda, ¿no? Y que cuando entró Castañeda ya quiso desconocerlo, no quiere ejecutarlo y les viene haciendo diferentes problemas. Pero que al fin y al cabo, pues el sindicato tendría que maniobrar para hacer una buena ejecución del laudo para que se respeten los derechos laborales. La desventaja tal vez del tema de llegar a nivel de un arbitraje implica también el costo de repente para algunas organizaciones sindicales, gremiales, que bueno, pues de repente va a entrampar ello. Y también se ha visto el caso en la seguridad social, también el tema de la mala fe por parte de algunos árbitros o de repente de algunos de la intencionalidad que le planten y entrampan el desarrollo del arbitraje, doctor. Usted que es un entendido sobre el tema también. Efectivamente, es preocupante cuando el arbitraje se ve envuelto en, digamos que, o se hunde por el mal actuar de algunos árbitros, ¿no? Pero el mismo arbitraje permite que uno pueda protegerse. Si uno cree que tiene un árbitro que no es adecuado, es un árbitro que siempre ha laudado a favor de una de las partes, lógicamente podemos recusarlo. No es necesario que estemos con ese árbitro, ¿no? ¿Qué no es la ley de arbitraje? Que cuando tú crees de que un árbitro ya no tiene neutralidad, entonces puedes recusarlo ante los otros árbitros y puedes retirarlo de tu proceso arbitral, ¿no? Y lamentablemente hay personas que a pesar de eso no utilizan los medios impugnatorios que tiene el arbitraje para poder asegurar un fallo correcto, un laudo que sea adecuado, ¿no? Y simplemente permiten que coloquen a cualquier árbitro que a veces ya va a dañar la imagen del arbitraje de por sí. Ahora, la figura peculiar que tiene el arbitraje laboral con respecto a otros tipos de arbitrajes es que el arbitraje laboral no permite que coloques a cualquier persona como árbitro, ¿no? Tiene que ser alguien que está inscrito en el registro de árbitros del Ministerio de Trabajo, el cual tiene un registro solo de árbitros privados y otro que es solo de árbitros públicos, que son para el sector público y otros para el sector privado. Y si es que tú crees que alguno de ellos que está en esa lista y que ha sido designado por tu contraparte no es neutral, ya ha favorecido en varias ocasiones a esta misma persona, a ese mismo empleador o de repente al mismo sindicato, la contraparte puede recusarlo y perfectamente podrá retirarlo. Ahora lo que me mencionabas también, Carlos, con respecto al tema de los honorarios, lo interesante es que en el arbitraje laboral no se ve el honorario según la cuantía, como sucede en el arbitraje civil y comercial o el de obras públicas. En este caso, en el arbitraje laboral, el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo nos va a establecer según el número de trabajadores afiliados. Si es un sindicato pequeño, menos de 50 trabajadores, pagan apenas 2 UITs. Y entendiendo de que son tantos trabajadores, pueden repartirse este gasto, de tal manera que no es chocante, no es un arbitraje que les vaya a representar un gran peligro económico. Si son de 50 a 100 trabajadores, 3 UITs, de 100 a 500 trabajadores, 6 UITs, y más de 500 trabajadores serán pues 10 UITs. Eso estamos viendo que son los costos de este arbitraje laboral y que en el caso del sindicalismo pues sale conveniente al ser varios los agremiados del sindicato. Entonces, en esencia real y bueno, pegándonos a la objetividad, de acuerdo a lo que se puede revisar o se puede apreciar, si bien es cierto, estos decretos legislativos, tanto la 14442 y la 1450 que han salido hace un par de días, tengo entendido, no cambiaría el escenario ni de manera favorable para los trabajadores. Más aún, sí estaría manteniéndose
la manera como se vendría manejando de manera desventajosa para los trabajadores, lo cual pues es lamentable que de repente el Ejecutivo siga manteniendo esa idea, ¿no? Todo bien que se estaría manteniendo la idea valga la aclaración de que estaría pro empleador, en este caso pro empresarial, sin dejarle la posibilidad a los trabajadores de poder negociar temas de índole económico. Así es. Ahora, como te mencionaba Carlos, justamente esas dos directivas, la 1442 y la 1450, lo que hacen, y sí es erróneo, es que van a mantener ese status quo en contra del derecho de negociación colectiva, ¿no? Por ejemplo, cuando nos menciona sobre la negociación colectiva en la 1442, la directiva lo que hace es mencionar que dentro de los ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público, también está incluido los gastos generados por negociación colectiva y o laudo arbitral, en lo que corresponde, ¿no? Además de otras cargas sociales. Es decir, reconoce la existencia de la negociación colectiva, sí reconoce los gastos que nos va a llevar la negociación colectiva, pero lo que va a hacer es que está manteniendo ese límite de que no puedes hacer una negociación en temas económicos, lo cual, como hemos visto, es un error y que, como el Tribunal Constitucional también ha dicho, es inconstitucional, aunque, como ya indicamos, el TC al final se lava las manos y dice, bueno, ya no es mi problema, ¿no? Ya que lo arregle el Congreso. Y estamos viendo que entre el Congreso y el Ejecutivo no dan solución y no dan cabida, y solo han movido este tema hoy en estas directivas gracias a la batalla que tienen hoy día estos dos sectores, ¿no? Estos dos poderes. Y por ello es que simplemente han utilizado el tema de la negociación colectiva para tratar de atacar al Ejecutivo. Ahora, como yo decía, o sea, no es que tampoco esas dos directivas sean correctas, en verdad sí son inconstitucionales en cuanto mantienen el status quo de prohibirnos una negociación en temas económicos. En todo caso, por ahí sería la observación al Ejecutivo, ¿no? Todo bien que saben que está pendiente la legislación, creo que sugerida por el Tribunal Constitucional sobre la materia respecto a la inconstitucionalidad de la ley Servir, respecto a la negociación colectiva sobre temas de índole económico, y también la ley de presupuesto, pero el Ejecutivo es reincidente en esto y vuelve a mencionar lo mismo y en estos decretos legislativos. Eso sería en todo caso la observación que tendría que hacerse al Ejecutivo, porque tiene que plantear el tema, más aún en su condición de Ejecutivo, cuando sabe que este tema está pendiente de resolver a nivel legislativo. Así es, efectivamente, como mencionaba, es una batalla entre los dos poderes en el cual se están aprovechando y están utilizando el tema de la negociación colectiva para poder atacar a un sector o al otro, cuando en realidad la responsabilidad está en ambos. O sea, tanto el Congreso sigue permitiendo que se den este tipo de normas en contra de la negociación colectiva, como el Poder Ejecutivo también lo hace y se blindan, ¿no? Por ejemplo, hoy en día está el debate del CTS para el 276, que salió a decir Fiorella Molinelli en el caso de salud. El CTS para los trabajadores de salud. Habría que hacer la precisión, doctor. De salud. La CTS para los trabajadores. Del CTS para solo el sector de e-salud. Para los trabajadores de la 276. A decir que esto no se aprueba y que el mismo sector ejecutivo la respalda a ella. Y los mismos congresistas del sector también de PPK han salido a respaldarla, diciendo que ellos están en contra de ese cálculo porque va a dañar los fondos económicos de salud. Es decir, estamos viendo que el tema no se mueve tanto por derechos, sino que se mueve más por un tema de poder económico o de beneficios económicos a sectores. Sí, inclusive se aclaró ya, los mismos trabajadores de los gremios han aclarado y han hecho las precisiones que el cálculo que presentaba la presidenta ejecutiva de salud, la economista Molinelli, pues era sobredimensionada, ¿no? Más aún que estamos hablando de acá al 2030, si mal no recuerdo, respecto a estos beneficios. Más aún, si vemos, pues usted bien inició el análisis, hace ya esto más de 5 años, estamos entrando a 7 años que los trabajadores realmente no están
negociando sobre temas de índole económico, más aún el tema de la CTS, desde que se crea el tema de este régimen 276, ellos no ven una real jubilación y bueno, pues los principios elementales del derecho a igual trabajo y igual remuneración, pues lamentablemente ni al Ejecutivo, ni al Legislativo, ni a nadie pues les interesa, y eso es lo que llama la atención, doctor. Claro, y una gran salida justamente para este problema de que siguen legislando en contra de la negociación colectiva de trabajo era pues el arbitraje, pero como yo mencionaba, lo malo es que a veces no saben elegir al árbitro adecuado y permiten también que el árbitro de la contraparte se mantenga, aún así tengas que recusarlo y no lo retiran, y lógicamente vas a obtener laudos que no son pues pro operario, no son pro trabajador o no se ajustan a lo correcto y a lo adecuado. Es tanto así que yo me acuerdo cuando estuvimos asesorando a las enfermeras, al CINES, el Sindicato de Enfermeras de Salud, cuando uno les mencionaba el tema de arbitraje, ellas le tenían pavor, le tenían terror al arbitraje, les parecía como que el cucu era lo malo. No te hablas de arbitraje y ellas decían no, nada que ver con el arbitraje laboral. ¿Por qué? No, que ya hemos perdido, tenemos una mala experiencia. Y cuando uno analiza el por qué perdieron, cuando uno revisa el expediente a fondo, pues lamentablemente habían perdido ese arbitraje porque el abogado que llevaba, no demostró, no analizó los medios probatorios, y los mismos árbitros lo indicaron. O sea, en el mismo laudo menciona que tales argumentos que indicó una de las partes, la parte del sindicato, no se demostraron y no se acreditaron documentalmente, no se actuaron en medios probatorios. Luego, cuando ya tuvimos una reunión con quien asesoraba a esta coalición sindical en ese momento, porque ya habían actuado como coalición, nos reunimos y ellos mencionaron que iban a buscar el recurso de anulación del laudo. El recurso de anulación del laudo es una figura que le llaman clausus cerrado. Se refiere a que tienes ciertos requisitos en específico para que puedas buscar la anulación de este laudo, ¿ya? Y no puedes inventar otras causales porque están ya delimitadas totalmente. Y en plena reunión yo le pregunto, justamente al abogado que había llevado el caso, y le digo, perdone, pero ¿y qué causal va a usar usted para buscar el recurso de anulación? Y en ese momento me inventó una causal que no existía. Y lógicamente yo le dije, perdone, pero la ley de arbitraje no me establece esa causal. No, que el Tribunal Constitucional ha indicado, y era falso, pues no existía. Y yo llegué a entender el tema. O sea, lo malo es que hay muchas personas que a veces condenan al arbitraje, y también en materia laboral y en otras materias, pero es porque justamente contrataron abogados que no conocen de arbitraje, y al final acaban perdiendo y culpan al arbitraje en vez de ver que hicieron algo erróneo de parte de la defensa que ellos tenían que haber llevado a cabo, Entonces, las herramientas a veces son adecuadas, lo malo es que los operarios no saben manejarlo adecuadamente, y en el caso laboral con la negociación colectiva de trabajo, el arbitraje es una buena alternativa, es una buena salida, permite el control difuso, hasta que sigan presionando los sindicatos, porque hay que hacerlo, hay que seguir presionando, hay que seguir buscando la inconstitucionalidad de todas las leyes que contradigan la negociación colectiva totalmente abierta de los temas que nosotros podamos hacer. Pero mientras tanto, los sindicatos que ya están en plena negociación colectiva, es recomendable que puedan irse a este arbitraje, porque cuando deciden la huelga, lamentablemente la huelga tiene demasiados problemas, demasiadas aristas, porque como sabemos el 98% o casi el 99% de huelgas son declaradas ilegales, y con lo que se expone pues mucho a los trabajadores. Así es. Bueno, doctor, queremos aprovechar para saludar a algunos de nuestros seguidores que están atentos, como escuchando el tema que a nivel nacional les interesa. Sabemos también que muchos gremios, muchos sindicatos y muchos trabajadores están reunidos durante estos 2 días y haciendo el análisis real, tenemos a Carlos Atalay, un saludo hasta Juliaca, Emérita Chuquillanqui, Rosa Chambi, Kenyo Cristian, quienes se están conectando, y saludamos desde aquí para que puedan hacer sus preguntas respecto a ello. También quiero aprovechar, saludar a Prendas M, a su gerente general, al licenciado Alexis Ventura,
quien auspicia el programa y continúa auspiciando. Esperemos que continuar también con su apoyo. Ya estarán viniendo las nuevas prendas, los nuevos productos que ellos están ofreciendo con motivos a los profesionales de radiología. Doctor, lamentablemente quisiéramos pasar largas horas dialogando con usted. Sabemos que usted tiene mucha experiencia respecto en este caso, asesorando a gremios sindicales, pero de repente quisiéramos tal vez sacar algunas recomendaciones o de repente algunas lecciones que también los trabajadores y los gremios deben de asumir, ¿no? Todo bien de que vemos centrales, ¿no? Cada uno con una agenda distinta. En otras realidades se han tratado de hacer inclusive en países de la región plataformas o pliegos de reclamo sectoriales, ¿no? Donde han planteado pliegos de reclamo de gran magnitud, con gran impacto, y han tenido buenos efectos. En la seguridad social también se está trabajando a nivel no es reciente, sobre la coalición de sindicatos. En otros sectores como educación, vemos que hay dificultades dentro del sindicato unitario, ya también ya no se sienten representados, y así podemos hablar de distintos sectores. ¿Qué recomendaciones podríamos hacer a los gremios sindicales, a los trabajadores y también a la población? Porque mucho de la población estigmatiza mucho a los gremios sindicales, y no entienden la dinámica real, porque eso impacta en las economías de las familias, y muchos de ellos creo que tienen un impacto directo, valga la redundancia, en este caso en la canasta, en el quehacer diario, y las empresas también deben de entender, ya sean las instituciones públicas y las empresas también, que es parte de la dinámica y también del bienestar en este caso de la población y del país en sí. Claro, efectivamente, Carlos, con respecto a la negociación colectiva, lo que podemos hacer como consejos, ¿no? Recomendar a los trabajadores, a los televidentes, es que promuevan el tema del sindicalismo, promuevan el tema de la negociación colectiva, que sus miembros de comisión negociadora estén totalmente preparados en los medios alternativos de solución de conflictos sociales, en el estudio del lenguaje corporal, las técnicas en el tema de cómo saber hablar, cómo impostar la voz, cómo saber convencer a la parte contraria. En todo eso, ¿no? Seguir preparándose. Ahora, a mí me preocupa el tema, por ejemplo, de las negociaciones colectivas en el MINSA. Yo sé que el MINSA casi no negocia, los sindicatos son muy débiles en el caso del MINSA. Yo creo que ahí hay que reforzarlos, hay que impulsarlos, hay que hacer escuela sindical en el caso del MINSA. Hay otros sindicatos también en sectores de las municipalidades, ¿no? En que lamentablemente, como muchos de ellos a veces no son profesionales, el empleador cree que puede abusar de ellos, gritarlos o tratarlos como si fueran niños, cuando, oye, tenemos que tener respeto por todos los seres humanos. O sea, no porque tengas un título vales más que otro trabajador que no lo tenga, ¿no? Todos somos seres humanos, todos merecemos el respeto, y en una mesa de negociación mucho más. O sea, inclusive se viene tolerando algunos abusos de autoridad, hostilización laboral, y ahora con este tema también en este caso del acoso, no solo hacia en este caso a un género, sea femenino, masculino, eso es tan real que sucede en todas las instituciones públicas y privadas, pero que lamentablemente no vamos a crecer como sociedad si eso no se visibiliza. O sea, si eso no se saca adelante, y los sindicatos son un instrumento muy importante para poder traer esos temas en discusión y en debate. No se puede ver a los sindicatos, a los gremios, como un enemigo, un óbice sobre el desarrollo de las instituciones y de las empresas. En países industrializados, países como Estados Unidos, Canadá, Europa, el Reino Unido, Japón, los sindicatos pues son una parte activa dentro de las economías de estas instituciones. Doctor, ¿usted qué nos puede comentar sobre eso? Claro, todo parte por un tema de un prejuicio, ¿no? Hay un prejuicio de que eres sindicalista, ya eres de tal partido, ya eres de tal color, no, tú eres rojo. Y lo cual es falso, porque los sindicatos no tienen partidos políticos. La mayoría de sindicatos que yo he asesorado, las personas han sido
de diferentes partidos políticos y muchos de ellos ni siquiera tenían a veces ningún partido, simplemente estaban en el sindicato. ¿Por qué? Porque buscaban la protección del derecho laboral, eso era el motivo principal por el que estaban, ¿no? Y no reciben tampoco tema de pagos y salen a marchar y salen a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque creen en principios y en valores que tienen que ser respetados. Cuando se dio, por ejemplo, la marcha contra el Congreso, contra el Poder Judicial, contra el CNM, con respecto a esos audios de toda la corrupción, muchos sindicatos salieron a marchar, muchos colegios profesionales también salieron a marchar, pero lamentablemente este sector naranja, ¿no?, el fujimorista, ellos decían, no, son sectores pagados, ellos les pagan por salir a marchar. Me pareció un comentario totalmente absurdo, irrisorio, porque, señores, a los sindicalistas no les pagan por hacer un tema sindical, o sea, ellos reciben solo su sueldo como trabajadores, pero buscan organizarse en sindicatos para defender sus derechos laborales, ¿no? Y eso es lo que tiene que realizarse en estos sindicatos. ¿Qué es esto? O sea, lo que vas a obtener es una protección a tu derecho laboral. Las personas que están siendo víctimas de hostilidad laboral, de acoso sexual o de cualquier tema, acudan a sus sindicatos o sindicalícense, o sea, no están solos. Lógicamente, el sindicato nace, ¿por qué? Porque hay una relación de que el empleador tiene poder y efectivamente va a tener un poder mayor que el trabajador. Pero a la hora que sale un sindicato, a la hora que se agremian, este poder ya desaparece y se vuelve horizontal, ya va a ser igual entre las dos partes. Es por ello que es importante que pueda darse el sindicato y no cree que todos son pues subversivos o algo así. Los sindicatos profesionales no tienen nada que ver con esa imagen, son profesionales que también buscan el realzar a la empresa, buscan realzar a la entidad en la que trabajan, buscan ayudar y coadyuvar en el desarrollo de esta institución y esta empresa y con el respeto adecuado del derecho laboral de todos sus trabajadores o inclusive apagar el mal clima laboral. A veces hay profesionales que lamentablemente, no sé qué tipo de educación tuvieron, que no saben tratar a otros seres humanos, que los maltratan, que los insultan, que los tratan de menos o los ven de menos. Y entonces, ¿qué haces con ese tipo de persona? Lógicamente, como sindicato o también no solo, tendría que buscar el respeto de esto, acudir de repente al sindicato directamente para que el sindicato tome las acciones legales, o también acudir, por ejemplo, a SUNAFIL, si fuese un trabajador de 728, o si fueses CAS o si eres 276, pues acudir a servir. Siempre en instituciones de las cuales nos van a poder servir para defender los derechos laborales de las personas. Usted estuvo siguiendo un caso muy emblemático, doctor. De repente podríamos terminar haciendo ese comentario para nuestros seguidores y que nos siguen ya final. Lamentablemente el tiempo en este espacio, usted también tiene un programa en este mismo espacio y es un poco tirano, ¿no? Llama la atención, usted ha seguido un caso en el cual a una trabajadora en un hospital acá, en el Hospital Almenara, hicieron ver unas argucias tremendas para poder retirarle. Ella era CAS, pero la esencia partió pues por su derecho a la lactancia, ¿no? Usted ha seguido bien claro eso, y quien abusaba, quien hizo este abuso de autoridad, no era un jefe varón, era al contrario, era un jefe, era mujer. Entonces, mira qué tanto se podía ver, y la verdad que lamentablemente toda la normativa, todo conspiraba para que se vulnere, y al final se terminó vulnerando el derecho a en este caso a esta profesional. De repente nos pueda comentar eso para que vean pues las autoridades, y hasta ahora creo que es un tema emblemático que yo siempre recuerdo que usted lo pone como ejemplo. Efectivamente, lamentablemente hubo una profesional médico, ¿no? En el caso del Hospital Almenara, que se sintió contrariada o contradecida por una trabajadora de la profesión de tecnología médica, ¿no? Porque simplemente ella quiso reclamar lo que es su derecho, que es el que se junten las vacaciones con el descanso pre y postnatal, lo cual es un derecho, ya la norma lo permite, ¿no? Si hay una persona que está con embarazo, puede disfrutar del descanso pre y postnatal y juntarlo con sus vacaciones. Esto es totalmente permitido, pero eso no le cuadró al médico que era la jefa de este caso, ¿no? Y esta doctora acaba buscándole problemas, sin razón a la trabajadora. Al final le dan la razón a la trabajadora y le dan las vacaciones a
profesional tecnólogo médico, pero cuando regresa ya de las vacaciones, descansa ya luego del pre y post parto, ¿no? De esos descansos, ella regresa, pero regresa a un ambiente totalmente hostil, a un ambiente en donde se le empieza a perseguir, a maltratar, ¿no? Y le hacen la vida imposible. ¿Y qué hacen? La cambian de área, y a pesar de que la cambian de área, le califican mal para que no le renueven el contrato CAS, cuando ya no era esta persona la jefe inmediata de esta trabajadora. Y al final, pues, logran el objetivo y acaban retirándola del Hospital Almenara, ¿no? El sindicato se comprometió, buscó, la apoyó en todo lo que se pudo, pero al final ya fue tanta la presión contra la trabajadora que ya no le dieron otra salida y tuvo que retirarse. Y lo singular de este personaje, ¿no? De la médico que ocasionó todo esto, es que después sale publicando un artículo en el Colegio Profesional Médico, ¿no? Y justamente en contra de los tecnólogos, indicando que ella no tiene nada contra el sector. Pero ¿cómo no va a tener nada si tiene este caso que se dio en el Hospital Almenara, donde ella perseguía a una trabajadora tecnóloga por lo que había sucedido antes, ¿no? Y ¿cuál es el medio probatorio? De que está ahí la calificación que hizo jalándola cuando ya no era la jefa inmediata, no le correspondía hacerlo, y a pesar de eso persiguió a esta trabajadora hasta acabar retirándola. Sí, fue el efecto ya de todo el accionar. Sí, bueno, eso es pues lamentablemente, y si suceden este tipo de abusos con profesionales, en este caso de la salud, lo más probable es que en distintos sectores, en la empresa privada, se estén dando estos temas. Y recién cuando ya se haya vulnerado el derecho, se haya agredido físicamente, sexualmente, moralmente a los trabajadores, sean mujeres, sean varones, recién las autoridades ya inclusive podría llegar a un tema de violencia, ¿no? Una agresión del trabajador se siente tan hostilizado que puede llegar incluso a atentar contra el jefe inmediato, y al final el agredido termina de agresor. Entonces todo este tipo de situaciones nos llaman a la reflexión y de que puedan las autoridades tomar cartas en el asunto. Se vienen vulnerando los derechos. Creemos que para nosotros avanzar como país, para nosotros exigir derechos, nuestro presidente de la República, nuestros congresistas, todos los ministros también deben de actuar de manera sobria y de manera objetiva y oportuna, ¿no? Entonces esto nos debe llamar la atención y no pues esté pasando por agua tibia o se quiera hacerla de Pepe el Vivo, ¿no? Sacar estas normativas y pensar y que con ello va a transformarse de la noche a mañana el país. Esto es un compromiso de todos, de toda la población y del día a día. Nosotros queremos agradecer su atención, doctor Verástegui. Usted siempre acude a nuestro llamado para hacer este tipo de análisis sin apasionamiento, sin también acá tirar partido por un lado, por otro lado. Creemos que el derecho es un elemento muy importante para poder volver justo el convivir de los seres humanos y en este caso de los peruanos, pero también creemos que cuando llega tarde este cumplimiento, pues ya no es derecho, ¿no? Entonces yo le doy unos minutos para que usted se pueda despedir de nuestros seguidores y hacerles la recomendación pues de que se siga vigilando y se siga el pie a pie todo lo que pueda dar en materia de negociación colectiva en este gobierno o lo que venga, ¿no? Claro, efectivamente, bueno, yo agradezco la invitación, ¿no? Agradezco a tus televidentes. Lo importante es sacar siempre el lado positivo de algo, ¿no? Esas dos directivas que se han dado, lo que hacen es mover un poco el tema de la negociación colectiva y que podemos difundirlo o comentarlo. Porque el escenario que tiene ahorita, tal como está, como digo, con esas normas, es que mantiene igual, no lo elimina. Pero se podría utilizar inclusive la parte previa de la directiva 1450, en donde van a mencionar, ¿no? En ese decreto legislativo 1450, ¿no? Dice de que se establecen disposiciones para la negociación colectiva en el sector público que considere la capacidad financiera del Estado, ahí nos meten el candado que estamos viendo, y garantice un manejo fiscal sostenible. Ok, hasta ahí nos está diciendo no puedes hacer ciertos pedidos en tu negociación colectiva, ¿no? De manera subjetiva. Pero luego dice, de acuerdo a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Bueno, los pronunciamientos del Tribunal Constitucional es que esas prohibiciones son inconstitucionales. Entonces,
podríamos aprovechar cierta redacción de esta normativa que ha salido para indicar que ya merecen hacerse los cambios que el Tribunal Constitucional ha indicado, ¿no? Y poder sacar también algo a favor pues de los trabajadores. Bueno, agradezco la invitación, ¿no? Doctor, de repente también a eso trae acotación, sobre todo a las empresas dependientes o a las instituciones públicas dependientes de FONAFE. FONAFE en ningún momento establece de que no se debe negociar sobre el tema de condiciones económicas. O al contrario, sí lo plantea, incluso en el mismo reglamento de FONAFE plantea, lo cual debería incluso tener una propuesta en este caso, de las gestiones de las instituciones dependientes de FONAFE. Pero no lo hacen, lamentablemente no lo hacen, o sea, no está prohibido. Como usted bien menciona, sería muy importante también esta información, compartirla y analizarla con todos los gremios sindicales, con todos los dirigentes y los trabajadores, para que se pueda difundir, y la idea es fortalecer y empoderar a estas instituciones para el logro de sus objetivos. ¿Aló? Bueno, en efecto, sí. Licenciado Carlos, realmente, como le digo, habría que buscar de todos modos, es que la norma que está vigente sí prohíbe, ¿no? Y así, como les digo, el Tribunal Constitucional dijo que es inconstitucional, pero al final se lava las manos y le manda la pelota al Congreso, y quien no ha modificado nada. Entonces, hoy en día sí está prohibido. Ese es el problema, ¿no? Mientras se mantenga esa normativa, la verdad es que FONAFE va a seguir cerrando el caño cuando no debería, pero lo va a seguir haciendo pegándose al principio de legalidad. Se tiene que seguir buscando las acciones de inconstitucionalidad, y en este caso sobre estos dos nuevos sobre estas dos nuevas normas, ¿no? Sobre estos dos nuevos decretos legislativos, se tiene que buscar también cierta acción de inconstitucionalidad para que no se llegue a una interpretación de prohibición en el tema económico. O sea, tal y como está dada las reglas ahorita, por más que pueda haber algunos espacios a nivel de FONAFE u otras instituciones, simplemente el caño está cerrado ahí, y es a lo que apelan, pues, en este caso los empleadores, sobre este tema de la negociación sobre temas de índole salarial, de índole económico. Por lo menos a nivel de negociación colectiva está cerrado, a menos de que lleguen al arbitraje y el árbitro aplique el control difuso. Ahí sí está abierto. Eso es muy importante. Entonces, muy bien, doctor, agradecerle toda su atención y todo lo que usted ha detallado. Lo estaremos invitando en otro momento para poder continuar el análisis de todos los acontecimientos que se ven. En este caso, nosotros somos un programa que está enfocado en el sector salud, pero es muy importante porque los gremios también de profesionales y de trabajadores del sector salud están pendientes sobre este tema de estos dos decretos legislativos que salieron en estos días. Perfecto, listo. Okay. Muy bien, agradecer a cada uno de nuestros seguidores sobre estos temas que hemos abordado. La coyuntura nacional nos compromete a todos, al margen del sector que nosotros abordamos, que es salud. Los temas que se vienen dando a nivel de nuestro país, el día de ayer estuvieron debatiendo en el Congreso de la República. Cada uno de nosotros podrá tener una opinión respecto a los temas que se han planteado. Esos se respetan. En este caso no es punto del debate que se ha planteado con el equipo el día de hoy, pero muchos de nuestros seguidores nos han escrito en esta semana que pasó, y hemos tomado la decisión de tocar y abordar este tema, tratando de aportar en el análisis, tratando de aportar en el entendimiento del por qué se vienen dando lamentablemente estos decretos legislativos. Reiterar el agradecimiento a cada uno de ustedes por algunos temas de logística y algunos temas de algunos invitados. La semana pasada no hemos podido estar con ustedes, pero en adelante vamos a estar compartiendo con temas de interés. Quienes estén dispuestos a poder compartir información, háganos llegar por interno algunas sugerencias sobre algunos temas de actualidad en el sector salud. Ya nos han escrito también para tocar este tema sobre la comisión que se estableció en el Congreso de la República para que se pueda evaluar estos presuntos actos en este caso de corrupción en salud.
en el Hospital Rebagliati y todas las redes, ¿no? Sería muy importante. También estamos tomando contacto con algunos asesores de los congresistas que también nos han pedido algún tipo de información. A través de ustedes haremos llegar información para que se pueda fiscalizar, porque ese es el objetivo, y se pueda tomar unas mejores decisiones, y en lo que podamos nosotros como programa ligado al sector salud podamos aportar en el debate, tienen las puertas abiertas. No me queda más que agradecer a HCM Radio TV por su comprensión y por el apoyo que hemos recibido durante estos meses que venimos en el aire. Soy el licenciado Carlos Sánchez, es su programa Tecnología Médica y Salud. Los esperamos la próxima semana de 5 de la tarde a 6 de la tarde, si no es que hay algún inconveniente. Hasta la próxima semana, un abrazo a cada uno de ustedes. Buenas tardes.